¿Cómo les va, amigos? Acá estamos en el quinto encuentro de Caminando en Espíritu 2025. Estamos en el mes de junio. Y estoy compartiéndoles un poquito todo lo que pasó en todo este último tiempo, desde las últimas grabaciones que fueron en diciembre del año pasado, comienzos de este. Y bueno, y vamos por más. ¿Por qué yo empecé a conectar con el Dios verdadero y un Dios no dual? Hablé de la Advaita. Porque está impregnado en nuestro inconsciente un modo de vida basado en la obediencia, el temor a Dios. Esa obediencia se transmitió en los reyes, en los feudales, en la familia, papá, mamá, papá. La mujer no fue considerada, nunca hubo papas mujeres, si hubo una se les escapó. Entonces, todos esos conceptos están impregnados en nuestro nivel inconsciente más profundo, diría Jung. Y todos esos arquetipos de experiencias, de dioses, de héroes, de mitos, más los principios filosóficos, que estaban muy relacionados con los dioses al principio. Por ejemplo, se hablaba de que el destino estaba marcado por tres entidades que marcaban el destino y ya sabían cuándo, cómo. Y eso marcó una estructura muy donde el ser humano tenía que obedecer, no podía pensar demasiado. En ese pensar demasiado se podía equivocar y entonces se dio una serie de pautas. Entonces empecé a descubrir que los dioses más antiguos o la visión del dios tenía un concepto demasiado dualizado entre el bien, el mal, el infierno, el diablo, las entidades, los ángeles. Y cuando vamos más para atrás no era así. Y después descubrimos que las religiones trataban de hereje y de destruir y de matar y de quemar a todo este tipo de literatura o este tipo de principios libres, teológicos, filosóficos, traducidos por culturas muy antiguas, en Egipto, los fenicios, los etruscos, o esas que se fueron después combinando, y había otra visión. ¿Por qué yo lo uno? Porque tiene que ver con nuestra psicología, con nuestras censuras, con, por ejemplo, actitudes de sala de inquisición, que la aplicamos sobre nosotros. Nos juzgamos, nos condenamos, nos culpamos, nos lapidamos, nos saboteamos. Y todo viene por una estructura que vino de nuestros ancestros a través de religiones y culturas que se combinaban. Y por eso voy a explicar todo esto, y estoy explicando que todo esto siempre yo lo tenía claro, pero se me develó más. Le encontré otro modo de entender todas esas conductas que tenemos nosotros, el cual juzgamos, condenamos, lapidamos al otro y muy internamente en nuestro inconsciente y subconsciente a nosotros mismos. Nos tratamos del mismo modo que tratamos a los demás. Por eso generalmente en el mecanismo de defensa de que no nos juzguen, no nos condenen, nos mentimos y mentimos. Creamos una historia, inventamos una historia en nuestro inconsciente, en lo cotidiano, a solas, ya con mecanismos ya inconscientes incorporados para autoengañarnos, para engañar al otro, para que no nos descubran, para que no nos lapiden, para que no nos juzguen, pero nosotros no podemos dejar de hacerlo. Saboteándonos con enfermedades, saboteándonos con los vínculos, ya sea de pareja, con hijos, con amigos, con el sistema, con la sociedad, robando al sistema, imponiendo nuestras ideas
con el poder, con el poder de una justicia armada para el hombre, de un modo de reprimir basado en una milicia de aquellas dictaduras que te raptaban, desaparecías, murieron, parte de la historia argentina, y todo eso donde pasó queda muy impregnado. Lo malo es muy malo, no se puede curar, no se puede charlar, no se puede modificar. Quedó como esta estructura, si no obedeces a Dios, estás perdido. Si no obedeces a Dios, vas a un infierno eterno. Entonces, todos estos cuentitos, todos estos mitos, todas estas son psicologías que tenemos hoy y vive en nosotros y elige en nosotros en forma inconsciente. Entonces aparecen adicciones, aparecen el ser humano roba, miente, estafa, violenta, impone su idea con el miedo. Y si nos hablaron del miedo a Dios, ¿cómo no va a imponer con el miedo si estamos adoctrinados? El miedo a un personaje que estaba comentando de que cuando empiezo a investigar en los niveles más profundos, la gnosis le dio nombre, el demiurgo, el que divide, el que separa, el que dice que fue el creador de las religiones más importantes. No quiero ofender a nadie, pero todo ismo que crea abismos, tienen estas estructuras, son jerárquicas, obedientes. Está el castigo divino o el castigo humano, cuando estuvo la Inquisición. Y lo mismo ocurrió con los gobiernos, con los reinados. Hubo trampa, hubo ocultamiento, hubo robo, hubo gente que se le paga para que diga lo que el que pone mucha plata quiere que diga. Bueno, malo, no, pero esto fue adoctrinado desde siglos, como el sálvese quien pueda, como vos te callás, no sabés, porque yo tengo un título, porque yo tengo una jerarquía religiosa, porque yo estudié, vos no. Descartando la sabiduría interior, descartando la intuición, y aquellos que eran fieles a ellos terminaban mal. Toda la familia veía que era un hombre que se rebeló, una mujer que se rebeló y que tuvo que padecer la marginación, la deshonra. Después pasa el tiempo y resulta que era una manipulación y bueno, pero ya pasó. Esa gente ya fue excomulgada de la sociedad, metida presa, muerta por pena de muerte, por justicia, porque así lo determinaba el ahora de la historia. Entonces, si yo estoy hablando un poquito de mis criterios de autoalquimia, de autoobservación, yo tengo que tener en cuenta que yo tengo niveles muy inconscientes donde yo me puedo sabotear, porque yo estoy programado a la dualidad, al bien, al mal, al premio, al castigo, al halago, al triunfo o al ser un perdedor o al desprecio del que perdió. Y esto ocurre en los deportes, esto ocurre, uno he visto que equipos de fútbol de ciertos países que no ganan y lo esperan para putearlos, Entonces todas estas conductas se metieron en todos los rincones, en la escuela, en los chicos chiquitos, en los adolescentes, en el sálvese quien pueda de un trabajo, en el sálvese quien pueda de lo que es, mi papá tiene plata, le paga a un profesor o es político y entonces puedo tener títulos truchos. Y fíjense a dónde llegamos, ¿no? A un espacio donde no podemos confiar. Y esa no confianza en el otro es matemáticamente una no confianza en uno mismo. Porque si yo encontrase la alquimia que se ha encontrado, para yo encontrarle, darle
crecimiento o maduración, aquello que parecía tan grave, y pude trascenderlo, puedo creer y puedo compartir que se puede trascender. Yo acá estoy porque yo estoy haciendo la alquimia, que voy trascendiéndome y que se deduce en un cuerpo sano, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que es vital, una mente ágil, una intuición muy desarrollada, una vida social que cuando estoy con alguien es muy, muy sano, muy ameno, no tóxico, los vínculos. Y rápidamente salta a la vista la toxicidad de los que están ahí presentes, ¿no? Es visible cada vez más. Entonces, por eso le voy contando un poquito en esta combinación, en este encuentro, el quinto, que por qué vine desarrollando en los primeros 4 un poquito la parte de mi autoalquimia y otro poquito que empecé a hablarles en el último sobre concepciones, conceptos de Dios que alivian mucho, conceptos antiguos para colmo. Modernos, cuando se estudian la literatura sagrada de gente que ha captado la idea, después se transformó en unismo. No lo que captó Confucio, lo que captó Buda, lo que captó y dijo que era para el ser humano, luego tenés que pertenecer a una serie de dogmas, rituales, ceremonias, pasos, iniciaciones, evaluaciones, de gente que hoy se están viendo de que tienen problemas sexuales con su discípulo o que no son muy claros en la vida íntima. Está a favor de, en contra de, no son objetivos, no hablan del ser y su evolución, sino que están a favor, en contra, se crearon armamentaciones. Todo eso, si ustedes leen, hay mucha gente que está develando la historia, que claro, son catalogados de paranoicos que hablan mal, ¿cómo es que se llama la palabra? Bueno, esto que hablan de los ovnis, que hablan de la Tierra, son todas personas que están confundiendo a la gente, y son personas que están mostrando la contradicción, el haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, o la historia verdadera de las instituciones, o cuando realmente se creó el cristianismo, 300 años después de Cristo, y lo creó un emperador porque se venía abajo el imperio romano, y cambió, y las familias, los sacerdotes, los obispos, eran familias que todas estaban en el imperio romano, la mayoría. Y sus descendientes eran descendientes religiosos o descendientes militares que luego son descendientes políticos, porque llega un momento, va madurando el engaño. Y nosotros creyendo en la patria de los que nos gobernaron, creyendo que elegimos bien, después nos dimos cuenta que no en las elecciones, no pudiendo ver el error y solamente ver lo bueno de lo propio, pero sí podemos ver el error y no bueno del otro. Entonces, todas estas conductas están manejadas por niveles muy inconscientes que tienen su fundamento en la cultura y en las religiones de nuestros ancestros. Y que hoy fueron evolucionando, pero es más de lo mismo. Todo es, no hay horizontalidad de conciencia, de liderazgo, todo es vertical, el que piensa, el que hace que se cumpla a través del miedo o a través del castigo o a través de 20 Padre Nuestro, no importa, pero eso es malo. Eso es visto, lo culpan por eso. Entonces yo voy a hacer lo mismo conmigo, porque yo no me puedo mentir a mí. Yo no me puedo mentir a mí que miento, robo. Entonces aparecen conductas inadecuadas, adicciones severas, enfermedades muy dolorosas, enfermedades muy extrañas,
Y todo eso, bueno, que se lo llamó el karma. Y en realidad, cuando yo voy descubriendo, el karma es lo que siembro, cosecho, nada más. Acá no interviene Dios más que con su ley, una ley de equidad. Vos regás de más una planta, la pudrís. Vos regás de menos una planta, se seca. Y más, y de acuerdo al clima, vos podés regar menos a una planta en ese clima tropical, porque hay humedad, y en ese clima árido tenés que regarlo más, porque es seco y es árido, y es muy frío, y la planta esa, no, por más encaprichado que estés en que surja, lo tendrás que hacer, pero dentro de un microclima, poniendo una estufita en el invierno. Bueno, todo tiene su ley de causa y efecto. Es tan sencillo lo que estoy compartiéndole, que fue tan compleja nuestra historia y nuestros ancestros, que cuesta darnos cuenta que, entendiendo muy poquito de lo que les explico, nos liberamos de tanto bagaje de lo que fue la verdad histórica, la verdad política, la verdad de un bando, de otro bando, la verdad de un momento histórico, la verdad de un momento donde en tal época estaban los ingleses y nos robaban la carne, lo pagaban nada, eran dueños ellos y nos las vendían. Y ahí se va viendo las revoluciones, las ideologías nuevas, las visiones, ahí es donde aparece el radicalismo, ahí es donde aparece lo intransigente, pero hay una historia detrás, y hay una evolución, y hay personajes, y hay ensayo y error, y hay error, y nadie es perfecto, pero también hay aciertos. Entonces, según vos te pones en esa dualidad, blanco-negro, buenos o malos, vas a ver todo el error que hizo y no lo bien, o vas a ver todo el bien que hace tu partido y no el error. Y ahí es donde nosotros, en este momento de la humanidad, estamos perdidos en nuestra propia subjetividad. En nuestra propia subjetividad perdimos la objetividad. Y somos esa suma de condicionamientos que tanto se habla desde hace años, que un proceso terapéutico o un proceso de evolución consciente ya no es religioso. Y hasta la palabra espiritual era seguir a un maestro de la India, a un maestro sufí, a un maestro chamán. Y esto es un trabajo interno. Ya es una espiritualidad que cambia el nombre, que es un estado de autoconciencia. Conciencia a ciencia. Conciencia es, me informo y digo, esto no lo sabía. Y conciencia es cuando lo analizo dentro de mí y refino mis propias conclusiones. Ese refinamiento de conciencia a conciencia, donde yo me analizo, me busco si me estoy engañando, pero también me valoro en lo que estoy haciendo las cosas bien. No me engaño de que pienso algo pero no lo veo en la práctica. Es conciencia, es un análisis que comienza así con terapias psicoanalíticas, gestálticas, lacanianas, jungianas, pero que hoy parece que es cada uno con nosotros mismos. Ahí es donde nosotros estamos. Yo los quiero llevar en estos próximos encuentros a hacer conciencia a conciencia. Y yo no les voy a decir cómo ustedes tienen que elegir la construcción de su realidad, la construcción de su verdad, no la construcción de partes de nuestras vidas que fueron descompensadas, fueron dolorosas, los tenemos que tapar, tenemos que terminar siendo siempre los víctimas. No podemos admitir que nos equivocamos, que engañamos, sino que fuimos víctimas. Y la victimariedad es lo más mentiroso que he encontrado en 42 años de terapeuta, y conmigo, y con las personas que estamos trabajando, ¿no? La
la dualidad de unos tienen la verdad y otros no, es la gran mentira. Todos tienen verdad. Yo sentado de este lado veo cosas que vos sentado de ese lado al mirarme ves cosas que yo no puedo ver. Entonces nos necesitamos, pero esto se está formando como una conciencia. Algunos llaman conciencia acuariana, unos llaman conciencia de ascensión. Y es de esto que en este número 5 hago como un puente para seguir profundizando cómo ese aspecto, voy a tomar muchos Rosacruces gnósticos, donde se unen, donde no. Generalmente no se unen cuando se forma institución, cuando hay una cabeza, cuando hay jerarquías, cuando hay obediencia y cuando te dicen cómo pensar. Y muchas de estos libros, estos grandes pensadores, se formaron escuelas. Y escuelas que se pagan, escuelas que tienen jerarquía, escuelas como una escuela de psicología, ¿no? Que te van contando lo que es lo budista, que tenés que tener la obediencia de no tener relaciones sexuales, entonces lo tenés a escondidas pero con culpa y bueno, después todo se entera. O tenés la obligación de no tener envidia ni celos, pero surgen de algún modo, en forma de ira, en forma de envidia, en forma de celos, en forma de competencia, y se va viendo en el rictus del rostro, se va viendo en el cuerpo enfermo, se va viendo en un cuerpo depresivo, se va viendo en un cuerpo que perdió el equilibrio para un lado o para el otro, creando el endurecimiento del cuerpo o el elemento fuego, una inflamación de todos los órganos del cuerpo, ¿no? Bueno, todo esto se trata de lo que vamos a seguir hablando. Gracias por estar acá y vamos a seguir próximamente con más Caminar en el Espíritu. ¿Por qué caminar en el Espíritu? Porque esto que estoy haciendo, yo lo estoy escuchando en el momento que se lo estoy diciendo. Un rato antes sale una idea. Y a partir de ahí, mientras yo voy compartiéndolo con ustedes, se arman unas 20 ideas. Y saco de mi memoria lo que leí, aquello, pero no bosquejo. Por eso es caminar el espíritu. Yo sigo haciendo la experiencia desde el espíritu. Vivo la inspiración, la improvisación. Sí, es así. Será entonces hasta el próximo Sagrado Ahora. Todo mi amor.